posibilidad de contar con su experiencia, con asesoramiento dentro del Consejo Profesional Gastronómico de América, pertenece a la Comisión justamente de Asuntos Económicos, y entre otras cosas, magistrados, maestrías en economía, y ya Pedro le damos la bienvenida para un poco charlar de esto de Andrew que estaba contando, que nos sorprendió, ¿no? Sí, buenas tardes, bueno, a todos, gracias al Consejo Profesional por esta invitación. Cristian, ya voy viendo por las redes el éxito increíble que están teniendo en cuanto a convocatoria, las disertaciones. Algunos ya los conozco, otros no. Es una entidad muy grande y muy dispersa, por suerte. Sí, un poco la conferencia va a tener que ver con las estrategias emocionales frente a la incertidumbre, que es casualmente un contexto que está muy presente en este momento. Yo también lo tengo a Andrew siguiéndolo en las redes sociales, he estado con él en Nueva York, he tenido el gusto de charlar con él y también veo en Nueva York lo que está pasando y cómo están gestionando esa incertidumbre desde entidades que en algún punto son similares a lo que el Consejo hace en términos de asistencia, en términos de servir de soporte a sus afiliados y realmente creo que es un momento en el cual la estrategia pasa por percibir a esto como una oportunidad para desplegar la creatividad. Claro. Como una... Sí, perdón, adelante. No, Pedro, no, te interrumpí yo, tal cual lo estás comentando. Una de las cosas que decía Andrew, comentaba, ¿no? Como este Black Lives Matter causó una revolución, digamos, salir a las calles, estos disturbios que se han producido, también son impactos muy importantes porque tenía que ver con el empleador o con el empleado, en definitiva, que también quería tener una voz y decir que lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí. Sí, yo quería compartir algo, por ejemplo, en Colombia, muchos segmentos de la industria o de la economía del país han empezado ya a operar normalmente y lo que es la parte de la hospitalidad, hoteles, restaurantes, empresas de turismo, aeropuertos, todo está quieto. Y los empresarios han tratado de aguantar, ya vamos para 6 meses, de ellos estirar esos ahorros para poder seguir vigentes y pues ahí como más adelante quizás Pedro nos hable de esas estrategias, porque no todo se volca a un tema de domicilios o de temas digitales. Yo creo que hay otros panoramas a los cuales un empresario debe de observar y tener la confianza de que pueda lograr sobrevivir, ¿sí? Digamos que ha habido también en Colombia un tema de solidaridad, o sea, se han generado campañas donde se han unido tanto empresas, compañías grandes, entidades mixtas. El gobierno sigue pues ahí tratando de poner lo que puede, pero hay mucho camino todavía por recorrer. Esta industria requiere que todos podamos brindar estos espacios de conocimiento, de alternativas que quizás sean súper válidas, ¿no? Sí, de hecho este mismo congreso, fíjate Mauricio, con más de 100.000 personas interactuando, es un gigantesco espacio para que una gran cantidad de personas tengan voz, se sientan representadas, tengan un espacio en el que se puedan visibilizar, en un momento en el cual prácticamente la pandemia se come toda la agenda mediática y todas las interferencias y todas las tramas que tiene una problemática tan compleja como la pandemia también impactan emocionalmente en cada uno y desequilibran, desestabilizan. Entonces, tener un espacio a donde poder expresarse o incluso donde ver que quienes se expresan en alguna medida mayor o menor puedan representar las vivencias, las emociones de cada uno, me parece que es muy, muy valioso. De hecho, todas las iniciativas han migrado a la modalidad virtual, con lo cual, hoy por hoy, un indicador de la mayor o menor adhesión a una propuesta tiene que ver justamente con la cantidad de asistentes, con la cantidad de personas que
se conectan a un espacio, a un Zoom, a un ciclo de conferencias, y ustedes están desde el Consejo reuniendo más de 100.000 personas. Así es que la verdad los felicito. Ha sido un La gran verdad que esfuerzo, supongo, pero un gran éxito también. sí, estamos, pero nosotros, bueno, para vos quizás más relacionado con los números lo interpretás de otra manera. Para nosotros es realmente, uff, qué decir, ¿no? Es un montón. No paramos de recibir mails, mensajes, teléfonos, la Secretaría Técnica de Estados Unidos, más la Secretaría Técnica de México, más acá donde funciona en Argentina la presidencia en este momento. La verdad estamos, bueno, sorprendidos sobremanera con todo lo que está sucediendo, ¿no? Las universidades conectadas, 25 universidades que decidieron acompañarnos, que la verdad que eso, bueno, nos potencia, fuimos retransmitidos por la UNED en Costa Rica, en Dominicana, en México, qué decir, Argentina mismo. Estamos muy contentos. Bueno, una de las preocupaciones que vos enfocabas, Pedro, para ya entrar en tu ponencia y seguir con la agenda horaria, porque además nos retó Facebook, te quiero contar y le contamos a la gente, que hemos recibido un mail. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo se conecta Facebook con vos? Se conectan, evidentemente se conectan y nos han retado por el tema nos han dado unos tips muy importantes para seguir con la conectividad precisa y perfecta como estamos teniendo, y desde la Secretaría Técnica está haciendo un esfuerzo de México tremendo. Así que bueno, como decías, ¿no? Del impacto, Pedro, que también coincidíamos con Andrew, bomberos, enfermeros, médicos, granjeros, productores, personas civiles, bueno, ahora todos estamos, la sociedad en general, con un incorporado un miedo, un susto, algo que no sabemos cómo quizás interpretar este tema que vas a afrontar vos, que es incertidumbre, una palabra, de mi punto de vista, tan utilizada por mí en lo cotidiano, porque los cocineros nos manejamos permanentemente en la incertidumbre, ya que no sabemos qué efecto vamos a producir en el otro. Para nosotros es de nuestra profesión, llevado a la profesión nuestra, ¿no? Lo que estamos hablando, es una incertidumbre, porque es un surmenage, un estrés continuo, lo hemos hablado muchas veces con Pedro esto, que nosotros generamos dentro de nosotros mismos una incertidumbre en lo que hacemos para ver si funciona, o cuando generamos un emprendimiento, es prácticamente hecho en incertidumbre, porque Latinoamérica vive en una incertidumbre económica inestable, permanente, quizás salvaje en algunos puntos, en la cual nosotros tenemos que intervenir como cocineros, incorporar herramientas que quizás no tenemos, asesorarnos con expertos como vos en lo económico, con expertos en lo médico, con expertos en lo nutricional, con expertos en lo político, con expertos de distintas ramas, para poder desarrollar un emprendimiento lo mejor posible, ¿no? Sí, sí. Sí, hay una reflexión, si bien es a priori, porque todavía no hemos entrado en tema, pero digamos, está implícita en lo que estamos hablando. Yo creo que es muy importante ver qué hace uno con esto. Es decir, a nivel individual y a nivel de las organizaciones, que en definitiva es de lo que va un poco la charla. ¿Qué hace uno con esto? ¿Qué hace hoy? ¿Qué va a hacer el Consejo Profesional con 100.000 personas que encuentran en el Consejo un espacio de interés, de adhesión? ¿Qué va a hacer con todo eso? Porque hay un instante que es de impacto. Después lo vamos a ver en la presentación. Hay un instante que es de impacto, donde el sistema, ya sea individual o social o organizacional, se desequilibra, y está bien que eso pase, porque ese es el motor del cambio. Pero en ese momento hay que hacer el aguante, como decimos, soportar, poner la espalda para que aquel grupo, aquel colectivo de personas que está en ese momento experimentando que va a haber un cambio pero no sabe hacia dónde va, pueda ser acompañado. Después sí, ser liberado. Pero eso es un proceso. Esto que está ocurriendo ahora, que es maravilloso, es un instante. ¿Sí? Un Bueno, instante que permite después un proceso. Perdón, Mauricio, si no, adelante. era para poder, como ya estás calentando motores y estamos muy ansiosos de ver ese contenido,
creo que podemos dar espacio a la presentación que nos compartiste y al finalizar poder seguir haciendo interesantes reflexiones con la incertidumbre de la estrategia en contexto. Bueno, mentiras, es al revés. Estrategias de contexto en la incertidumbre. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias. Adelante, adelante, gracias. Bueno, a ver, Mauricio, te pregunto, ¿van a proyectar lo que envíe o prefieren que yo vaya hablando por sobre el... Sí, vayas hablando sobre las diapositivas porque... Ah, perfecto, perfecto. ¿Vos vas a ir corriendo a la presentación? Sí, señor, desde la Secretaría vamos corriendo la presentación. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, un poco voy a repetir lo que después van a ver en la presentación cuando desde el Consejo la dejen disponible a todos. Yo quería centrarme en la charla, primero me presento, yo vengo de las ciencias económicas, no de la gastronomía, nos conocemos con Cristian sobre todo, con distintos espacios de trabajo, y hemos tenido algunas reflexiones, algunos acercamientos de cada una de nuestras disciplinas, hemos coincidido en muchos puntos, entonces quería centrarme en esta charla que se llama Estrategias en contextos de incertidumbre a ver, el contexto es algo que en buena medida nos viene dado, pero que también determina lo que nosotros creemos que las cosas son. Y en base a lo que creemos que las cosas son, diseñamos nuestras estrategias y actuamos. Y tenemos un impacto. Ese es el punto por el cual el título de la charla es este. Ahora vamos adelante, Mauricio, con las diapositivas. Imágenes. Vamos a usar varias imágenes para motivar. Imágenes que a cada uno, en función de sus vivencias, en función de sus estados emocionales, le va a representar algo. Vamos para adelante, Mauricio. Seguimos. Yo estoy seguro que a cada uno de los que están viendo las imágenes están asociando con algo. Paramos un minuto ahí. Siempre se nos ha enseñado, en los ámbitos académicos, esto viene desde el siglo XVII, digamos, que el futuro es previsible y que planificando podemos trazarnos un objetivo final sin importar el espacio de tiempo que medie entre el momento de la planificación y el logro del objetivo, y que ese objetivo se va a lograr inexorablemente si transitamos ese camino lineal. Ahora bien, siguiente. Nos trazamos una serie de metas, de pasos intermedios, todo muy bien planificado, escuchamos los planes 2030, los planes 2050, adelante. Y de golpe aparecen situaciones no previstas en esa planificación. Detenemos un momento ahí Mauricio. Situaciones no previstas, ¿sí? Lo que podemos llamar cisnes negros. El cisne negro. La pandemia es un ejemplo monumental del cisne negro. ¿Quién preveía esta pandemia? Y modificó absolutamente la realidad completa. No necesita ser de la dimensión de una pandemia. Aparecen de estos todo el tiempo y dan por tierra con cualquier planificación detallada que se haga en función de un objetivo a décadas muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el futuro no puede ser determinado. El futuro, para utilizar palabras de la perspectiva, no existe un único futuro, existen futuros posibles, que son lo que ahí ven como estados posibles. Dentro de esos estados posibles hay un subconjunto que es el de los estados deseables, y dentro de esos estados deseables hay un estado que es el más deseable. Deseable no quiere decir que es seguro. Y una vez que uno identifica eso, ahí sí puede trazar un plan de acción para tratar de alcanzar en la máxima medida posible ese estado más deseable de entre todos los estados posibles. Pero todo el tiempo, en cada momento, tenemos en mayor o menor medida
algún margen de incertidumbre. Adelante. Para ponerle, digamos, para contextualizar las palabras, la incertidumbre es de cada uno de nosotros, es del individuo. La complejidad, no la complicación, la complejidad es del contexto. Y está bien que los contextos sean complejos, porque son los contextos complejos los que generan que los sistemas se desordenen, y cuando buscan el cambio para alcanzar de nuevo el orden es cuando evolucionan. Todos los sistemas biológicos, los sistemas sociales, todos. Está bien que el sistema se desordene y está bien que haya un poco de caos, porque así los sistemas evolucionan. Entonces, volvemos un minuto, Mauricio, para atrás. La incertidumbre es del individuo, decíamos, ¿sí? Y ese individuo, cada uno de nosotros, tiene un marco de referencia, una historia de vida, una carga de subjetividad. Todos los psicólogos conductuales nos dicen que dos personas frente a un mismo hecho, puestas a relatarlo instantes siguientes, lo relatan de forma diferente, porque tienen historias de vida diferentes, porque han sido influidos de forma diferente, formaciones diferentes, espacios de desarrollo diferentes, ¿no? Y emociones, que todos hemos experimentado distintas emociones, y con eso construimos nuestros pensamientos. Mientras que la complejidad, que no es del individuo sino del contexto, y nos viene dada, involucra diversidad de actores, una profunda interdependencia entre esos actores, y lo que llamamos la multiplicación de la emergencia, que no es más que la aparición de estos pequeños o gigantes cisnes negros de los que hablábamos antes. Adelante. Esto que ven allí, que es un círculo con una parte punteada, podemos interpretarlo de esta manera. Cada uno de nosotros construimos nuestras percepciones, o sea, lo que creemos que las cosas son, en base a emociones y a sentimientos. Y eso construye nuestros pensamientos, nuestras percepciones. Pero siempre hay una parte en el cerebro, siempre hay una parte que desconocemos, y esa parte la completamos con nuestras propias creencias. Es ese pedacito de línea punteada. Cuando hay mucha línea punteada, hay un altísimo grado de incertidumbre y entonces los riesgos son más altos. Pero nunca tenemos certeza absoluta. Nunca, jamás funciona esa recta, esa línea, esa flecha lineal sin ningún tipo de interrupción. ¿Cómo construyen los individuos cómo construimos nosotros las percepciones? Básicamente respondiéndonos algunas preguntas. Ahora vamos entrando ya en lo que son grupos de personas, ¿no? Lo que son las organizaciones, lo que puede ser el manejo de una empresa, de una cocina, de lo que fuere para un chef, y vale para cualquiera de las organizaciones. Los individuos, ¿qué creen que es? ¿Qué entienden? ¿Qué ven? ¿no? Esto les construye actitud, una tendencia, una propensión hacia la acción. Y finalmente, lo que hacen, que es el desencadenante final. Adelante. Ahí tenemos la interacción entre personas y organizaciones para pasar de lo individual, que es de lo que más hablamos hasta ahora, hasta lo organizacional. El individuo, conocimiento, emociones y experiencias. ¿Sí? Lo que siente, lo que sabe y lo que vive, o lo que vivencia. Todos los días les pasa y nos pasa a todos, y con eso vamos construyendo y vamos actuando. Mientras que la organización, que es el contexto de lo que hablábamos para el individuo, el contexto en la forma más cercana, tiene un plano ideológico, un plano cultural y un plano operativo, y contesta a esas tres preguntas que ven allí: lo que somos, cómo trabajamos y lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, en esa interacción es cuando el individuo construye su propia identidad y contribuye a construir la imagen de la organización. Fíjense que todo el tiempo estamos centrados en el individuo, en la gestión emocional de ese individuo. Durante siglos, literalmente, se tomó al recurso humano, se tomó a la persona como una pieza más de un engranaje, ¿no? Como una persona, como algo que no tenía emociones, que podía ser igualado, todos eran iguales para todo, en todo, y eso iba en desmedro del potencial que cada uno de nosotros tenemos para mejorar
y para mejorar individualmente y para contribuir a la mejora de las organizaciones. Adelante. Vamos a hacer unos cuantos clics para que vayan apareciendo los distintos. Bien. Ahí vemos algo que tiene que ver con el liderazgo. Ya ahora entramos de lleno en lo que es organizacional. Un líder, un buen líder, existe el tema del liderazgo ha sido muy estudiado, pero hoy por hoy, con el individuo queriendo que sus emociones y sus acciones sean reconocidas a nivel individual dentro de la organización, tiene que ser liderado un conjunto de individuos por un perfil de líder que primero hace lo que todos sabemos, define perfiles y selecciona lo que cree que son mejores porque no conoce a esas personas o las conoce indirectamente. Hay una segunda etapa en donde ese líder forma a ese grupo de personas, todavía se referencian con el líder. Una tercera etapa donde ya esas personas, cada una de ellas y como grupo, empiezan a adquirir una identidad, la misma identidad de la que veíamos en la imagen anterior. Y entonces lo que hace el líder es mediar para que ese grupo de personas, que son todas diferentes, emocionalmente diferentes, puedan funcionar como un grupo, como un equipo de trabajo. Entonces lo único que hace es mediar entre esas personas, mediar en pequeños conflictos, mediar en situaciones de estrés, mediar, pero ya no dirige al grupo. Una cuarta etapa ya más evolucionada donde el líder solo facilita las cosas. Prácticamente deja hacer simplemente controlando y verificando que se siga un rumbo a nivel general. Y una etapa final donde directamente el líder puede delegar. La delegación de tareas, de responsabilidades, de lo que fuere por parte de un líder, tiene que darse luego de un proceso en el cual el individuo se siente seguro, o lo más seguro posible, con la menor carga de incertidumbre y potenciado y reconocido en lo que sabe hacer, en lo que hace y en lo que propone hacer. Adelante. Bien, acá entramos un poco en lo que hablábamos antes de iniciar la presentación. Hay tres instancias en el proceso de cambio. Cuando uno quiere generar un cambio y quiere generar adhesión a ese cambio, no cuando quiere imponerlo por la fuerza, sino cuando quiere que las personas se apropien de ese cambio que uno está proponiendo, hay tres grandes etapas. Primero hay que explicar qué es lo que uno quiere cambiar. Aún así todavía eso no genera adhesión. Una vez que las personas decidieron apostar, y ahí está la incertidumbre, por ese proceso de cambio, hay un momento en el cual uno le saca el piso. Y entonces esas personas tienen que transitar ese momento de cambio hacia algo parcialmente desconocido y hay que poder contener emocionalmente a las personas. Esa es la etapa crítica. Ese es el después del que hablábamos hace un rato. Y una vez que se transitó, ahí sí, ya con el cambio instalado, con un nuevo estado de cosas, acompañar. La pandemia, para volver sobre el ejemplo, no nos explicó nada de lo que iba a pasar antes. Entonces, todavía más importantes son en la pospandemia, en eso que se llama la nueva normalidad, que muchas veces se escucha, va a ser muy importante la contención y posteriormente el acompañamiento emocional de las personas. Las personas, me refiero a las personas en las organizaciones. Adelante. Ahí lo vemos desde otra forma, en una matriz. ¿Qué elementos hay en cada una de las etapas? Cuando uno explica, utiliza datos, contenidos, información y conocimiento. Una vez que convenció y las personas se involucran se suben a ese barco, se involucran en ese proceso de cambio, esas personas experimentan incertidumbre. Y cada uno con sus conocimientos, con sus emociones y con sus conductas, es un individuo y hay que gestionarlo como tal. Cada individuo. Y ahí aparecen de vuelta la gestión de la integración, la comprensión, las actitudes, el clima organizacional y los hábitos y la historia que vienen con el individuo. Ya les dije al principio que
Yo no vengo de la gastronomía, estoy enfocado en esta charla en cómo se gestionan las organizaciones. Y cómo se gestionan las organizaciones, sobre todo en contextos de cambio y en contextos de incertidumbre. Y la última etapa, entonces, acompañar, donde uno, con el cambio ya instalado, vivencia en la organización nuevas experiencias, ejecuta nuevas acciones y evalúa impacto. Fíjense que la primera y la tercera son, si se quiere, menos traumáticas, menos críticas que la segunda. La segunda es la clave. La segunda es el momento en el que uno tiene que aguantar esa presión, aguantar, y ahí se ven muchas veces los mejores o los peores liderazgos dentro de las organizaciones. Adelante. Imágenes. Fíjense la diferencia, volvemos una para atrás, Mauricio. Fíjense la diferencia entre esa red neuronal con múltiples millones de conexiones, de estímulos que salen y que entran, de estímulos que cambian y son cambiados. Los sistemas cambian por estímulos externos y cambian como producto de estímulos externos y cambian a ese contexto con los estímulos que insertan porque son parte de ese sistema. Fíjense la diferencia entre esta diapositiva, o entre esta imagen, y aquella de ese hombre parado frente a una línea recta hacia el futuro. Adelante. Ahora a nivel de las organizaciones, fíjense la diferencia entre pensar las cosas linealmente y pensar las cosas con una visión de la complejidad. Algo positivo es la complejidad, recuerden, algo que involucra el cambio, y el cambio significa evolución. Los sistemas que no cambian son los sistemas que desaparecen. Nosotros mismos, cuando llegamos al final de cada una de nuestras vidas, es porque nuestro sistema biológico ya no tiene la posibilidad de adaptarse, que es lo que ha hecho toda la vida, adaptarse y adaptarse y adaptarse. Eso no vamos a transitarlo acá en esta charla, pero tiene que ver con algo que se llama entropía, que es la posibilidad que tienen los sistemas de cambiar para adaptarse. Fíjense, planos, niveles diferentes a nivel solo de una estrategia empresarial. Fíjense la multiplicidad de actores, no lo vamos a nombrar a todos, pero son como, ustedes lo ven como anillos, ¿sí? Como grupos de mayor o menor cercanía, todos ellos impactan y son impactados por la organización. Entonces, cuando uno pretende diseñar una estrategia empresarial, un plan, una planificación, como tantas veces se hace, no tiene ningún sentido la linealidad y suponer que la incertidumbre no existe, porque es falso, es ilusorio. Lo que existe es la incertidumbre. Hay que hacerse las preguntas necesarias y hay que tratar de contestárselas de la mejor forma para tratar de alcanzar ese mejor futuro, ese futuro deseable dentro de los futuros posibles. Fíjense las preguntas. A nivel de actores, ¿quiénes son los involucrados? A nivel de oportunidades, de amenazas, ahí están los estados posibles, los escenarios. ¿Qué procesos influyen actualmente en esta situación? Y todo es a nivel de la estrategia de una empresa. Entonces uno puede, por ejemplo, visualizar si impactan negativo o positivamente, a priori esos actores, pero fíjense, es un universo de variables que muchas veces, te diría la inmensa mayoría, no están consideradas en la planificación, que impactan y son impactados por la organización y que muchísimas de ellas no las controlamos, son exógenas al sistema, muy poquitas controlamos y algunas las controlamos un poco y otro poco nos viene dado. Adelante. Puede ser también a nivel no de una estrategia global de una empresa, sino de una estrategia de un sector de la empresa. Este es el mismo ejemplo con otros actores, digamos, con otro diseño, pero es el mismo empresa a nivel de lo que podría ser una estrategia de un sector dentro de una empresa. En este caso, la estrategia de un sector de producción y comercialización. Fíjense lo lejos que está eso de la linealidad y la certeza. Adelante. Bien.
¿Qué niveles de intervención tenemos en las organizaciones? Quienes dirigen las organizaciones, quienes tienen responsabilidades dentro de las organizaciones. Y esto no quiere decir quienes dicen lo que hay que hacer, ¿eh? Esto quiere decir quienes tienen la responsabilidad de visualizar a la organización como un todo. Los 3 niveles que ven a la izquierda son los clásicos niveles que se aprenden, digamos, a nivel estratégico, táctico y operativo, que son las acciones, ¿no? Entonces, vamos con algunas precisiones para que se entienda. Ahora ya estamos en una parte más instrumental. La estrategia. Cuando vean la palabra estrategias en plural, eso no va a ningún lado. La estrategia es una, porque es la estrategia que diseño integralmente para tratar de llegar a el futuro más deseable dentro de los futuros posibles que identifiqué dentro de todos los futuros que puedan existir para un proceso. La estrategia. ¿Pueden existir subestrategias? Sí, naturalmente. Por ejemplo, en una empresa cualquiera, a nivel de cada uno de los departamentos, porque cada departamento, producción, comercialización, ventas, marketing, sistemas, tienen especificidades que hacen que no puedan ser aplicables a los otros sectores. Pero la estrategia es una. A nivel táctico, ya esa estrategia se traduce en programas, y ahí tenemos los programas de la organización que tienen la estrategia. Programa de esto, programa de esto, programa, es la estructura que sustenta la estrategia. Y ya a un nivel más ejecutivo, más de acciones, las acciones, las intervenciones, lo que llamamos el nivel operativo, el nivel más instrumental. La estructura ejecutiva de acciones cotidianas que está organizada en los programas. Adelante. Este es un ejemplo de lo anterior. Lo anterior era la teoría de esto, que es un ejemplo. Un proyecto de fortalecimiento competitivo es un eje estratégico de una empresa. Vamos a hacer eso. Eso es la estrategia. Fortalecimiento, estrategia de fortalecimiento, no estrategias, la estrategia. Después puede haber subestrategias al interior. A nivel operativo, entonces se trazan objetivos. Estos objetivos tienen que ver, varias diapositivas atrás lo vimos, en aquella que interrelacionaba el individuo y la organización. Los objetivos tienen que ver con las preguntas que la organización se hace y cómo quiere responderlas. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Esos son los objetivos de cultura, de desarrollo y de proyección. Vamos bajando el nivel desde lo más teórico o estratégico a lo más operativo, y entonces aparecen los ejes de intervención, y ahí están los programas. Esto es un ejemplo, puede haber más o menos programas. Y al interior de los programas, las acciones. Y muy importante para la mejora continua, poder medir el impacto de esos programas. Lo que no se mide, no sirve. Tal vez esta afirmación les resulte un tanto extrema, pero lo que no se mide en impacto no sirve, porque no permite tomar decisiones a futuro, ese futuro que queremos construir, sobre una base de la menor incertidumbre posible. Si hice todo y no puedo medir, ¿cómo sigo? ¿Fue bueno, fue malo, fue exitoso? ¿Cuál es la medida? Tengo que tener indicadores. Recuerden, todo, absolutamente todo se puede medir. Todo, incluso lo más cualitativo, lo menos cuantitativo, se puede medir. Solamente hay que saber usar las herramientas que hay que usar, de muestreo, las herramientas estadísticas, para poder utilizar los datos que surgen de las acciones que llevamos a cabo, convertirlos en información para la toma de decisiones, para seguir transitando en ese camino hacia un futuro que es el más deseable con la menor incertidumbre posible. Adelante. Ahora vamos a pasar algunas 2 o 3 diapositivas, porque ahí ya estamos, una vez que hicimos esto, ya
tenemos herramientas. Ahora simplemente las menciono, pero los diagramas de Gantt que nos permiten hacer presupuestos detallados, para esto existen soft muy precisos, digamos, y muy vistosos también. Una vez que estamos a este nivel ya podemos mirar cómo las cosas evolucionan, y esto es lo que nos va generando esos datos que después tenemos que transformar en información. Hasta allí, Mauricio. Esto es lo que nos permite medir, lo que nos permite corregir desvíos, ver las cosas cómo están pasando, medirlas, cuantificarlas. De ahí extraemos datos, esos datos los procesamos, se transforman en información y esa información nos sirve para tomar decisiones. Es lo que intuitivamente hacemos todo el tiempo, cada uno de nosotros, a nivel individual y a nivel de cualquier tipo de relacionamiento o de inserción que tenemos. Y llegamos entonces a algo bastante conocido, que es un plan de negocios, que en su versión más tradicional tiene que incluir todos esos aspectos que ven ustedes allí. No necesariamente están ordenados, pero uno primero diagnostica, después planifica, como parte de la planificación hace un presupuesto, hace un análisis de mercado, evalúa la competencia, el estado de la demanda, de la oferta, los potenciales competidores. Todo eso ya es más de negocio puro, digamos. Pero llegamos a este punto después de todo ese proceso. No arrancamos desde este punto creyendo que todo lo demás viene dado, o peor aún, que no importa. Porque es detonar el plan de negocios antes de diseñarlo. Adelante. Y una cosa que ahora sí a nivel de empresas es el correlato de lo que veíamos a nivel de los individuos, y que las empresas no suelen, las empresas me refiero en el amplio sentido, ¿no? Desde una empresa de gastronomía a cualquier organización, no suele tomar en cuenta, es lo que veíamos en esas diapositivas de los círculos concéntricos. Los actores que influyen y que son influidos por nuestra actividad también son determinantes de lo que podemos llamar éxito o fracaso, para usar palabras que probablemente dentro de poco no sean más usadas como medición de lo bueno o lo malo que resultaron los procesos. Pero digo, los stakeholders, que son los que podemos llamar los grupos de interés, son actores que influyen necesariamente en lo que nosotros planificamos y cuyas acciones en muchos casos no controlamos. Entonces, los grupos ambientalistas, el gobierno, los gobiernos, si tenemos una estrategia de diversificación territorial, mucho más aún, porque son los gobiernos con diferentes legislaciones en diferentes jurisdicciones, las fuerzas locales, la cuestión de la defensa del consumidor, todos estos aspectos se enmarcan en algo que el Consejo tiene, y entiendo que es uno de los lemas de este Congreso, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando leen los 17 objetivos, son objetivos que son absolutamente transversales. Si son transversales es porque están tomando en cuenta gran cantidad de cosas, son transdisciplinarios. Construyen conocimiento que no existe a partir de la interacción de distintas disciplinas que sí existen. Esa visión sistémica y compleja es la que necesita el empresario, ahora hablamos de organizaciones, es la que necesita el empresario para construir una estrategia efectiva, no llamémosle exitosa, efectiva. Y eso tiene que involucrar necesariamente la consideración de todas las dimensiones individuales y sociales y organizacionales que hemos visto hasta ahora, ¿no? Muchas veces los stakeholders no son considerados y es un grave error de planificación. Adelante. Creo recordar que estas son de las últimas y ahora ya entramos en algo que les es más familiar a ustedes que a mí por la especificidad del tema, pero se dan una serie de situaciones como parte del sistema económico que ha sobreexplotado los recursos finitos del planeta, que son, vamos a usar la misma palabra, creo que van a ver en la presentación, escandalosas, ¿no? Llámenle obscenas, pónganle la etiqueta que quieran. Escándalo, ¿sí? Una más, por favor, Mauricio.
Tómense 10, 15 segundos para leer estos datos si es que ya no los conocen. Esos datos coexisten. Esos datos coexisten. El 28% de la superficie agrícola mundial se usa en producir alimentos que se desperdician. Y eso es decir, casi una tercera parte. Y eso coexiste con 8.500 chicos, niños que mueren cada día de desnutrición. Y eso coexiste con 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que impactan en derretimiento de glaciares, que impactan en océanos, que impactan en sequías, en producir alimentos que se tiran, literalmente, se tiran a la basura. Coexisten esas dos situaciones. Es decir, bastante mal estamos si un sistema económico o socioeconómico nos ha llevado a que coexistan estas dos situaciones. Esto es sí el cambio de fondo. Revertir esto es el cambio de fondo. Y ahí sí creo, lo hemos hablado con Cristian y con las personas de la organización, ahí sí creo que todos quienes tienen la formación en la gastronomía tienen un rol muy, muy fuerte que jugar. Nadie mejor que los profesionales de la gastronomía sabe lo que es la gestión y lo que es el desperdicio y lo que es el aprovechamiento de los alimentos, y tienen que poder aproximarse desde su disciplina a otras disciplinas que tienen que ver con el abordaje de los ODS. Fin de la pobreza, hambre cero. Adelante. Más datos, los van a ver después en la presentación. Y creo que esta es la imagen final. Miremosla 2 segundos, como para llevarnos una imagen que nos puede decir varios mensajes. Cuando presenté esta misma imagen en otro congreso, también creo que era de Acra en este caso, en Mendoza, la dejé y pregunté que me dijeran, cosa que no podemos hacer ahora, una palabra que les significaba esta imagen. Espero que esta imagen y todo lo que hablamos hasta ahora les signifique una palabra, o mejor aún, algo más que una palabra. Creo que esta es la última, Mauricio. A ver, adelante. Sí, es la última. Bueno, gracias por este tiempo, por la atención. Y bueno, renuevo el agradecimiento y las felicitaciones a la organización por el logro que están teniendo con este congreso, y espero que sean capaces de poder contener y acompañar hacia adelante, una vez finalizado el congreso, todos los estímulos que esto genera de la mejor forma posible. Gracias. Muchísimas